Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la revista POAS? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la tercera y última parte de esta trilogía que hemos titulado Curiosidades de todos los mundiales. Si no viste los primeros dos capítulos, te los dejo acá arriba. Mirá, este es el primero y ahora viene el segundo. Fíjate, cliquealos y abrí una ventana aparte para verlos después o antes de este, como quieras. No son videos consecutivos, así que podés verlo cuando se te antoje. En esta última parte completamos finalmente los datos curiosos y estadísticos de la historia de la Copa del Mundo que palpitamos a su comienzo en un par de horas nada más. Así que atenti, te dejo curiosidades de cada mundial para que chapees con tus amigos y amigas durante este mes mundialista diciendo: mirá qué dato, che, no lo sabía, se lo voy a contar a mi abuelita. Bueno, basta de pavadas, comencemos con la última parte y vamos a Argentina. La primera Copa del Mundo, o sea, esta no se llamaba Copa del Mundo o Copa Mundial, sino Copa de la Victoria, en honor a Nike, diosa griega de la victoria, que luego terminó siendo marca de una ropa. Luego de la Guerra Mundial de 1946 pasó a llamarse Copa Jules Rimet, por el presidente de la FIFA, creador del torneo. El sorteo de los grupos se hizo cuando todos los equipos estaban en Uruguay, porque no se sabía bien quién iba a ir y quién no. La invitación estaba hecha, pero Uruguay quedaba lejos todavía para los europeos. Y para los demás continentes, ni te cuento. El peruano Plácido Galindo fue el primer expulsado de todos los mundiales en un partido con Rumania, y Carlitos Gardel realizó actuaciones especiales para la selección de Argentina y Uruguay para darle ánimos a las dos selecciones. Así homenajearon los bolivianos al anfitrión. Uno de los goles uruguayos contra Rumania se hizo mientras atendían a un jugador en el campo de juego. Eso hoy sería completamente anulado. El primer y único mundial de los viejos donde el anfitrión, o sea Italia, jugaba una eliminatoria previa para clasificar a su mundial. ¡Qué locura! Imagínate si siendo local no la jugaba. Luis el Doble Ancho Monti, defensor argentino, había estado en la final de Argentina-Uruguay en el 30, siendo amenazado por policías uruguayos de que si ganaba la final, lo mataban. En 1934 llegó a la final jugando para la Italia de Mussolini, y también jugó amenazado pero si perdía. Caso insólito, si ganaba lo mataban y si perdía lo fusilaban. Las llaves de los octavos de final se jugaron los 8 partidos a la vez, en el mismo horario, explotando la señal de radio que ya existía como transmisión de los partidos. En Suiza y Países Bajos, 2 goles lo hizo el delantero suizo Kiel Hoss, que curiosamente jugaba con anteojos. Italia y España jugaron los cuartos de final un 31 de mayo y como empataron y no había penales, jugaron el partido de desempate al otro día, el 1 de junio, que ganó tramposamente Italia 1-0. Pero 2 días después, los tanos jugaron el partido semifinal con Austria, que ganaron también 1-0. O sea, jugaron 3 partidos completos en 4 días. Alta fortaleza física, papurri. En el partido Suecia 8, Cuba 0, los suecos Tore Keller y Gustav Westerström hicieron un hat-trick cada uno, récord insuperable hasta hoy en día, de que 2 jugadores lo logren en un mismo partido. Brasil guarda a sus mejores jugadores en semifinal contra Italia para que descansen y lleguen con más energía a la final. Pero canariños, primero hay que ganar el partido semifinal para jugar la semifinal, y cayeron en la semi contra la Italia de Mussolini otra vez. Este mundial estaba acordado realizarse en Argentina, pero la FIFA eligió Francia porque Rimet era francés y quería un mundial en su país antes de la guerra. Además que gran parte de la cúpula de la asociación de la FIFA era francesa. Sudamérica todavía les quedaba lejos a los europeos. Bolivia jugó un solo partido debido a la mala organización de la Copa, donde solo compartió grupo con Uruguay, como si fuera un mano a mano, y cayó 8-0. Afuera en un partido, goleado y encima sin goles a favor. Alemania no jugó porque la FIFA lo tenía censurado de la guerra, y Argentina tampoco jugó porque Perón y Valentín Suárez vieron inferior al conjunto nacional para este mundial. Inglaterra debutaba en los mundiales y quedó fuera contra Estados Unidos, que le ganó 1-0. El partido final Brasil-Uruguay sigue teniendo hasta hoy en día el récord de presencia en un estadio mundialista, 174.000 entradas vendidas, aunque datos no oficiales hablan de más de 200.000 espectadores. Espeluznante. El mundial donde vuelve Alemania, pero Argentina todavía seguía ausente por problemas políticos. Yugoslavia-Francia fue el primer partido televisado en vivo en los mundiales para Europa. Uruguay-Hungría es considerado el mejor partido de la historia de los mundiales, donde el argentino Juan Hover, que jugaba para los celestes, metió un gol y se murió festejando. Sí, se murió, se le detuvo el corazón de la emoción, pero minutos después lo revivieron en el vestuario y siguió jugando y encima metió otro gol. Pero los uruguayos cayeron 4-2 contra el mejor equipo del torneo, la Hungría de Puskás. Fritz Walter y Ottmar Walter son los primeros hermanos campeones del mundo y jugaron para Alemania. El marroquí Jules Fontaine, que jugó para Francia, convirtió 13 goles en la Copa, récord que aún sigue vigente en una sola edición. La final Brasil-Suecia fue la primera final en vivo de la historia. En el partido Alemania-Checoslovaquia hay un gol fantasma.
Pelé obtuvo la camiseta número 10 por azar, porque se habían olvidado de enviarles la numeración a la FIFA. El arquero Gilmar atajó con la 3 y Socinho, defensor, jugó con la 9. Los favoritos para obtener la copa en una encuesta anterior al Mundial eran la Unión Soviética, campeona olímpica primera, Suecia por ser local, Alemania por ser la última campeona, Yugoslavia porque había sido revelación últimamente en los últimos años y Argentina porque volvía a los mundiales luego del 30. Brasil ni figuraba y fue campeón. El colombiano Marcos Col convirtió hasta ahora el único gol olímpico de los mundiales. Fue contra la Unión Soviética, ante la araña Yatsin, en el histórico aquel 4-4 de Colombia y la Unión Soviética. Fue tan floja la cantidad de goles que se convirtieron en este mundial que hubo 6 goleadores en el torneo con solo 4 pepas, el peor de toda la historia. El brasileño Babá fue el primero que marcó goles en 2 finales distintas. El arquero mexicano Antonio Carvajal se convirtió en el primer futbolista en jugar 5 mundiales consecutivos. Geoff Haas fue el primer jugador en marcar 3 goles en una final con polémica incluida. Otro batacazo histórico, Corea del Norte elimina a Italia 1-0. En los cuartos de final, a modo de arreglo previo, se designó un árbitro inglés para Uruguay y Alemania y un árbitro alemán para Inglaterra-Argentina. La final estaba pactada entre locales y germanos, donde debía ganar sí o sí los locales, volviendo a humillar a Alemania luego de la Guerra Mundial. Es que todavía duraban los recuerdos del conflicto bélico en Gran Bretaña, luego de 21 años. El Scratch brasileño, el mejor equipo de la historia de los mundiales, ganó la copa ganando todos los partidos. El ruso Anatoly Pusac fue el primer jugador sustituido de la historia de los mundiales ante México en el partido inaugural. Es que se habían permitido las sustituciones en esta Copa del Mundo. Adidas patrocina la copa y la primer pelota de la historia. Tostado juega la copa mientras se recuperaba de una operación de desprendimiento de retina, mientras Jairzinho metió goles en todos los partidos. La FIFA autorizó a las selecciones a no utilizar la camiseta 13, ya que ningún jugador la quería usar por temas de cábala y mala suerte. Gerd Müller de Alemania no solo la usó, sino que además fue goleador del torneo con 10 goles. El chileno Carlos Caselli fue el primer jugador de la historia que vio la tarjeta roja. Tarjetas implementadas en el mundial anterior, pero no había habido expulsiones. Escocia quedó afuera sin perder ningún partido. Por primera vez la final no se jugó en la capital del país organizador. En vez de ser Berlín, la final se jugó en Múnich. Túnez logra el primer triunfo de un equipo africano en mundiales. Fue 3-1 a México. Pelé estuvo presente en Mar del Plata trabajando en una cadena venezolana que cubría la copa. El jugador argentino Leopoldo Jacinto Luque en el partido con Francia se le salió el codo. Se lo colocaron en el vestuario y siguió jugando anestesiado igual. Le hicieron penal que Pasarela cambió por gol y convirtió el segundo tanto en la victoria argentina 2-1 ante Francia. Lo peor de esto es que su hermano se mató en un accidente automovilístico el día del partido y se lo ocultaron para que no le afecte en el rendimiento del partido. Se siembra la duda en el partido Argentina-Perú, donde el albiceleste tenía que marcar 4 goles para superar a Brasil y alcanzar la final con Holanda. Convirtió 6 goles, 3 de ellos de manera un tanto rara. El italiano Cabrini fue el primer jugador en errar un penal en la final. Fue el primer mundial donde participaron equipos de 5 continentes distintos. En este mundial se produjo un desastre en el sorteo de los grupos, donde para no cruzar equipos sudamericanos evitaron colocar a Chile y Perú en grupos donde estaban Argentina y Brasil. Pero el sorteo fue tan malo que colocaron a Bélgica con Italia y Escocia con Argentina, dando por resultado que Chile o Perú iban sí o sí con el grupo de Brasil. Entonces se cambiaron los equipos a dedo. A Bélgica lo mandaron en el partido inaugural con Argentina, Escocia contra Brasil y Perú jugó contra Italia. La primer copa que participa, Canadá. México organiza el mundial 2 veces, teniendo la suerte de ser testigo de la mejor versión de Pelé en Brasil y la mejor versión de Maradona en Argentina. Diego mete un gol con la mano. El argentino Troviani ingresó faltando 2 minutos para el final del partido, que era encima la final del mundial. Así se transforma en récord de menos tiempo ingresado en el último partido de la copa. Marruecos es el primer país africano que supera la primera ronda. El defensor argentino Brown convierte un gol en la final contra Alemania y luego termina con el hombro dislocado. Para evitar salir y perderse del partido, se agujerea la camiseta y juega con el hombro completamente adolorido. ¡Qué grande el Tata! El entrenador paraguayo Cayetano Re fue el primer técnico expulsado en un mundial por exceso de protesta al árbitro. El argentino Monzón fue el primer expulsado en la historia de la final del mundo. Le siguió su compañero de Sotti minutos después. El arquero italiano Senga mantuvo invicto su arco por 517 minutos a lo largo de 5 partidos del mundial, racha cortada en la semifinal contra Argentina con el gol de Canigia. Alemania se convierte en la primera selección en alcanzar 3 finales seguidas. Luego lo alcanzaría Brasil en la década del 90. Se produce la mejor canción de los mundiales que todos aman, pero yo la odio. Y sí, este mundial hicieron llorar al 10 y no es muy buen recuerdo para mí. Grecia, el único equipo que no marcó goles en esta copa y se fue con 10 en contra. Caso único de control antidoping que un jugador es retirado del campo de juego en vez de hacerlo en los vestuarios. Una hija de putés de la FIFA. Aparecen los nombres de los jugadores detrás de las camisetas y aparecen los 3
3 puntos por partido ganado. Aparecen también las 3 sustituciones. Primero fue por arqueros lesionados y luego quedó fijo para los otros 10 jugadores. Si bien la pilcha de los arqueros había cambiado en el mundial anterior, causó asombro con la que salió al campo de juego el arquero delantero de México, Jorge Campos. Y cómo olvidarnos cuando Diana Ross en la inauguración tenía pactado convertir el gol de penal y quebrarse el arco en 2, pero lo erró y el arco se quebró igual, dejando al ridículo la ceremonia de inauguración yankee. Ironía que el mundial se definió por un penal errado, el de Robbie Baggio. La fiesta de inauguración no se hizo en un estadio, sino en las calles de París, convirtiéndola en la ceremonia más extensa de los mundiales. Batistuta fue el primer jugador en hacer 2 hat-tricks en diferentes copas. La final fue dirigida por primera vez por un árbitro africano, el marroquí Saïd Belkolá. El mundial con más goles de la historia, pero también con más expulsados. 22 jugadores vieron la tarjeta roja. El camerunés Rigobert Song fue el primer jugador expulsado de 2 mundiales distintos, en Estados Unidos 94 y en este 98. Lothar Matthaus alcanzó el récord del mexicano Carvajal con 5 mundiales jugados consecutivamente. Croacia logra el mejor debut de la historia, termina tercero en su primer mundial jugado. Los rumanos se tiñeron el pelo de amarillo por haber superado la fase de grupos. Una seriedad los muchachos. ¡Oh! Brasil alcanza el récord que había hecho en 1970, ganando todos los partidos de la Copa. El técnico Bora Milutinovic fue el primer entrenador en superar la fase final de los mundiales con 5 selecciones distintas, dirigiendo a México en el 86, a Costa Rica en el 90, a Estados Unidos en el 94, a Nigeria en el 98 y a China en este año 2002. Este fue el peor mundial de los modernos en asistencia y también en televisación, ya que el horario resultaba un gran problema para el continente americano, donde los partidos fueron televisados en madrugada y en horario matinal en Europa. La poca asistencia de público internacional hizo rellenar con público local que tenía cero cultura de fútbol. Y cómo olvidar las ayudas arbitrales que recibió Corea contra Portugal, Italia y España. Y además, una insólita, Canigia fue expulsado en el banco de suplentes. Caso insólito. Suiza, el primer equipo de los mundiales en no recibir goles y quedar eliminado igual. Superó la fase de grupos sin recibir goles, pero en octavos cayó con Ucrania por penales luego de un 0-0 en los 90 reglamentarios. Por primera vez, el último campeón no clasificó directo y tuvo que ir a las eliminatorias, como había pasado en 1934. Del Piero mete el gol más tardío de la historia de los mundiales. Lo hace a los 120 minutos del alargue, que Italia dejó afuera a Alemania en la semifinal. España fue el campeón con menos goles a favor de la historia, solo 8 goles en 7 partidos. Un desastre. El mundial de las bubucelas molestas, esas que parecía que había un panal de ovejas en la transmisión de los partidos. También fue el mundial del pulpo pol. El partido Japón-Camerún fue el partido más interrumpido de los mundiales modernos. 150 interrupciones, entre fulls, laterales, tiempo cumplido, qué sé yo. Desastre. El mundial del 4G en los estadios. Apareció la cacirola, que era la bubucela brasileña. 10 jugadores nacidos en un país jugaron para otros, recordando la vieja época cuando se jugaba en otros países. El polaco Klose jugó para Alemania, el brasileño Diego Costa jugó para España, el argentino Muslera jugó para Uruguay, Nani de Cabo Verde jugó para Portugal, el Pipa Higuaín es francés pero jugó para Argentina, Valdivia es venezolano pero jugó para Chile y el senegalés Patrick Evra jugó para Francia. Los japoneses, luego del partido con Grecia, limpiaron el estadio. ¡Qué genio! Hubo un solo 0-0 en todo el mundial, Dinamarca-Francia. Aparece el VAR, el primer mundial y hasta ahora el único que se realizó en 2 continentes al mismo tiempo. Rusia pertenece tanto a Europa como al continente asiático. 32 de los 163 goles en total se convirtieron en los últimos 10 minutos. Nosotros recordamos el que le hizo rojo a Nigeria. El ruso Elokin fue el primer jugador sustituido por 4ª vez. Es que se había permitido las sustituciones en tiempo suplementario a partir de esta copa. El mundial con más goles de penal, 28, y con más goles de pelota parada, 68 goles. Inglaterra alcanzaría la semifinal desde Italia 90 y el Dieguito festejaría como loco su última copa presente. Antes de despedirnos, para alentar nuestra selección e invitándote a que te suscribas al canal y todo eso, quiero darte un dato falopa más que en Argentina se conoce, pero en otros países quizás no tanto. Y es que Argentina tiene al periodista más longevo de la historia de los mundiales. Sí, él, Enrique Macaya Márquez, que cubre los mundiales desde Suecia 58, el famoso del regreso argentino. Macaya ha asistido y cubierto periodísticamente a 16 mundiales y en Qatar alcanzará la extraordinaria cifra de 17 copas cubiertas. Toda una vida dedicada al fútbol y al periodismo de verdad. Salud, Macaya, salud Argentina y salud, Pojitos.